El contenido del siguiente programa puede impresionar a algunos espectadores. Se recomienda discreción. Cuando el cazador Bram Schaefer fue salvajemente atacado por un oso pardo, tuvo que enfrentarse a una dramática lucha para sobrevivir. Pensé que iba a morir. Gravemente herido y solo, Bram debía luchar para salir de la montaña en medio de una violenta tormenta. Comencé a pensar que no lo lograría. ¡Ayúdenme, por favor! Y justo cuando parecía que se salvaría, una nueva y mortal amenaza se presenta. Probablemente para mañana esté muerto. ¡Bram! ¡No te duermas! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hey! ¡Ayúdenme! ¡Bram! ¡Bram! ¿Dónde estás? Mira por dónde caminas, hijo. Siempre lo Tú hago. mira por dónde caminas. Voy bien, no te preocupes. Bram Schaefer acababa de terminar la escuela secundaria. Para celebrar, su padre Dennis lo llevó a él y a su hermano a cazar alces con algunos amigos en Horseshoe Mountain. Mi padre y un amigo de mi padre decidieron que querían hacer un último viaje antes de mudarnos y seguir con nuestras vidas. Cuidado con esos agujeros. No te preocupes, tengo ojos de halcón, hijo. Más bien ojos de topo, papá. Nuestros hijos pasan de la adolescencia a la adultez. Y es parte de esa transición aprender de sus padres. Ver que sus padres también se divierten. Vamos, papá. Aquí estoy, no te preocupes. Pero tras una semana de cacería, aún no habían cazado nada. ¿Seguro que tu rifle dispara derecho? ¿Sí? ¿No has cazado nada aún? Es cuestión de tiempo, hijo. La montaña se eleva a más de 3.000 metros sobre el suelo. No hay carreteras, solo senderos. Es un lugar muy agreste. Septiembre es temporada de caza, para los hombres y para los osos. Los osos son más peligrosos en el otoño porque se preparan para la hibernación. Por lo tanto, escarban todo lo que pueden buscando algo que los engorde para pasar el invierno. Era el último día de cacería. Los hombres escalaron hasta cerca de la cima de la montaña. Desde allí bajarían barriendo una ancha franja con la esperanza de encontrar alces para cazar. No tenían mucho tiempo. Una gran tormenta se avecinaba. Bien, muchachos, ¿por qué no nos separamos? A ver si así encontramos algo. Bram fue hasta el final de la línea. Bien, andando. ¿Última oportunidad, papá? ¿Última oportunidad para qué, hijo? Última oportunidad de cazar un alce. Bram marchó a su propia velocidad y por el camino que quiso tomó un sendero hacia abajo y lo perdimos de vista. Bram se alejó del grupo e ignoró cualquier peligro posible. Él era muy fuerte físicamente y también era muy terco. Él no tenía miedo a nada. El chaleco anaranjado de Bram evitaba que otros cazadores le dispararan, pero al mismo tiempo lo hacía más visible a los predadores. Pero él era la estrella de fútbol de la secundaria, decidido, audaz y atrevido. Yo era bastante intrépido, no me preocupaba demasiado por nada. Tenía 18 años, a prueba de balas. Caminé un rato por varios senderos y no vi demasiado. Había algunas huellas de alce en el suelo, pero nada sugería que un animal estuviera cerca. Se suponía que debíamos mantener una distancia como para escuchar si alguno disparaba. Pero ellos estaban casi en la cima de la montaña y yo iba hacia abajo por una ladera.
de alejarse varios cientos de metros de su padre y de los demás cazadores, Bram de repente se dio cuenta de que la montaña estaba demasiado silenciosa. Sentí una extraña sensación en ese momento. No se escuchaba ningún ruido. No se escuchaba el gorgojeo de ningún pájaro. Tampoco había ardillas correteando por el suelo. Nada. Pensé, debe haber algo por aquí que mantiene a los pájaros en silencio. Algún predador. Eso hizo que se me erizaran los pelos. Grité. La osa no se detuvo. Solo pensaba en salir de allí. Estaba muy asustado. Lo próximo que supe fue que estaba sentada con su cabeza sobre mis piernas, resoplando enojada. Estaba totalmente aterrorizado. Pensé para mí mismo, puedes devorarme o dejarme libre. Mi temperamento había sacado lo mejor de mí. Me incorporé y le pegué en el hocico. Luego con la otra mano. Me mordió en el pulgar. Miré tratando de encontrar mi rifle. Se sentó sobre mí con las patas traseras. Me levantó y me sacudió como un cachorro a un calcetín. Sentí un dolor intenso en la pierna. Entonces pensé, voy a morir aquí mismo. Cuando terminó de sacudir mi pierna, simplemente me dejó caer. Creo que estaba observando si me había causado suficiente daño como para dejarme allí. Mientras Bram se mantenía inmóvil, la osa pensaba que él ya no era una amenaza. Al segundo de moverse, la osa atacaba otra vez. Para el joven de 18 años, Bram Schaefer, el viaje de cacería en familia se había transformado en una pesadilla viviente. Separado del grupo, apenas había podido sobrevivir al feroz ataque de un oso pardo. Bram acababa de hacer lo que parecía casi imposible: matar a un oso pardo de 250 kilos de un solo disparo. Sentí un enorme alivio. Me sentí muy feliz, al menos por algunos segundos. Realmente no sabía cuántas heridas tenía. Solo quería saber cuál era el daño que el animal me había causado y qué debía hacer para irme de allí. A 2,5 kilómetros de distancia, al pie de la montaña, el padre de Bram y su hermano llegaban de regreso al campamento. No habían visto a Bram desde hacía 2 horas. Regresamos al campamento sin Bram. Le pregunté a todos, ¿dónde está Bram? ¿Alguien lo vio? No. ¿Alguien sabe de él? No. Y dije, algo anda mal. Llamé a mi otro hijo inmediatamente y volvimos a la montaña. ¡Vamos a buscarlo! Sabía que no estaba perdido. Bram tenía una brújula en la cabeza. Sabía que ese no era el problema, pero el hecho de que no apareciera me desesperaba.
Solo en la montaña, Bram hizo una evaluación de sus heridas. Mucha adrenalina corría por su cuerpo, por lo tanto no tenía idea de cuán gravemente herido estaba. Noté que tenía una herida en el hombro. Me sangraba la cabeza, pero realmente no sabía cuántas heridas tenía. Bram había sido salvajemente atacado. La osa había rasgado su cuero cabelludo y mordido profundamente varias partes de su cuerpo. Pero la adrenalina evitaba que sintiera la peor de sus heridas. Al pararse por primera vez después del ataque, Bram queda en estado de shock. Su muslo derecho había sido desgarrado hasta el hueso. Mi muslo derecho estaba destrozado. Se podía ver la arteria palpitando y grandes pedazos de carne a los lados, colgando. Tomé los pedazos de carne que colgaban y traté de colocarlos en su lugar. Enrosqué mi chaleco anaranjado alrededor de la herida y traté de hacer un torniquete. Me dolió muchísimo cuando traté de ajustarlo. Lo primero que hice fue sentarme y disparar 3 tiros como me habían enseñado en el curso de cacería. Se supone que es la señal universal de que alguien necesita ayuda. Supuestamente alguien me encontraría. ¡Vamos! ¡Maldición! ¡Auxilio! Debido a la furiosa tormenta, nadie podía escuchar su señal de auxilio. Estuve allí sentado pensando, eres un idiota. Nadie vendrá a ayudarte. Muchas veces escuchaste 3 tiros y no hiciste nada. Así que debía decidir qué haría. Y decidí que lo mejor era levantarme y caminar. Pero caminar con la mitad de un muslo destrozado es casi imposible. Bram debía salir de la montaña deprisa. Si no recibía ayuda enseguida, sus heridas lo matarían. ¡Ayuda! A los 18 años, Bram Schaefer había logrado escapar con vida después de que un oso pardo lo atacara salvajemente. Pero para sobrevivir a sus horrendas heridas, debía salir de la montaña lo antes posible. Intentaría caminar hacia el campamento, pero para llegar debía ir colina arriba. Mi pierna no tenía fuerza para ir colina arriba. Podía usar mi rifle como pata de palo y si mantenía la rodilla derecha podría lograrlo. Así que divisé un punto por donde sabía que podía llegar al sendero y comencé a caminar hacia allí. ¡Maldición! Estaba enojado con el mundo. Grité y maldije todo lo que pude durante un largo rato. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! La furia de Bram producía la adrenalina que corría por su cuerpo. Era lo único que le aliviaba el dolor
y lo mantenía con vida. ¡Vamos! Creo que lo que me mantuvo vivo fue mi fuerza de voluntad y la furia que sentía. Sí, soy muy testarudo. Sabía que si no seguía caminando, tal vez no llegaría a ninguna parte y no me encontrarían. ¡Ah, maldición! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Mientras cae la noche, la tormenta empeora. Más abajo en la montaña, Bruce y Bryce Paiseki estaban buscando un sendero que los llevara hasta su campamento. En la oscuridad, Bruce estaba muy nervioso. Temía haberse perdido en territorio de osos. La inquietud que sentía se debía en parte a que no podía encontrar el sendero y no quería estar perdido. La otra parte que me preocupaba eran las huellas de oso que había visto. Eran recientes, sabía que estaban allí. ¡Papá! ¡No veo nada! ¡Usemos la linterna! ¡No! ¡No! Si nos perdemos, necesitaremos las baterías. ¿De acuerdo? Bien, mantente cerca. Quiero que nos veamos. Al otro lado de la montaña, el padre de Bram, Dennis, recorría la ladera buscando desesperadamente a su hijo. ¡Bran! La temperatura era de 12 grados bajo cero. Mi hijo estaba a la intemperie. Seguimos buscando, disparando y gritando. ¡Bran! ¡Hijo, me oyes! Dennis sabía que Bram podría no escuchar los disparos debido a la tormenta, pero también sabía que le había enseñado técnicas vitales de supervivencia. Él sabía cómo refugiarse sin encender fuego. Y sabía que cuando la temperatura desciende, hay que caminar. No importa si caminas en círculos, hay que caminar hasta que amanezca. Pero la pierna de Bram estaba tan lastimada que bajar caminando por la empinada ladera de la montaña era casi imposible. Con cada caída, Bram se arriesgaba a lastimar la arteria expuesta de su pierna. Si ésta se perforaba, en minutos se desangraría hasta morir. Solo y en el lado equivocado de la montaña, Bram comienza a darse cuenta de cuán escasas son sus posibilidades de sobrevivir. Había comenzado a pensar que no sobreviviría. Pero la ayuda estaba más cerca de lo que Bram creía. Más abajo, en la misma ladera, otros dos cazadores, Bruce Paiseki y su hijo Bryce, también estaban tratando de salir de la montaña. Completamente perdidos, la tormenta y la oscuridad hacían que sus miedos se incrementaran. Como Bruce sabía, este era territorio de osos. Los pelos de la nuca se me habían erizado porque no quería estar perdido en un lugar donde podíamos ser sorprendidos por un oso. Bien, escucha. Los dos estamos cansados, estamos empapados. Descansemos un rato, ¿de acuerdo? De acuerdo. La preocupación de Bruce por los osos se veía agravada por el hecho de que él y su hijo estaban usando esos antiguos rifles que se cargaban por el cañón. Es un arma divertida, pero es un arma primitiva. Es como disparar con arco y flecha. Básicamente solo tienes un tiro. Pero si la pólvora se humedecía, el arma no servía. Entonces pensé, estamos mojados. Las armas están mojadas. No sabemos si disparan mojadas. Veamos si esta cosa funciona. Escuché un disparo que sonó muy cerca. Sentí que se me salía el corazón. Estaba muy ansioso. Creo que es Dave.
Creí que era mi amigo Dave porque estábamos una hora retrasados para la cena. ¡Dave! ¡Dave! ¡Por aquí! ¡Dave! ¡Auxilio! ¡Aquí abajo! ¡Dave! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Escuché una voz que venía a través del viento. ¿Escuchaste eso? Sí. Pero era una voz desesperada. Pensé, no puede ser Dave. Me refiero, si Dave nos buscaba, ya nos había encontrado. No gritaría. ¡Dave! ¡Dave! ¡Ayúdame a encontrar el sendero! Sabiendo que la ayuda estaba cerca, Bram comenzó a relajarse. Pero era demasiado pronto y se exponía a un peligro aún mayor. Ya no tendría que cargar con todo el peso y mi cuerpo comenzó a desplomarse. Ayúdenme. Comencé a temblar. Ayúdenme. Bram estaba entrando en shock. Si perdía la conciencia, Bruce y Bryce quizás no lo encontrarían hasta que fuese demasiado tarde. Por favor, alguien que me ayude. Él contestaba, pero su voz era desesperada. No podía entender lo que decía. Bryce, alumbra esos árboles, que Dave vea dónde estamos. ¡Dave! No vi ninguna luz que viniera de él. Y continué gritando. ¡Dave! ¡Estamos aquí abajo! El viento no me permitía escuchar y de repente escuché... Ayúdenme, ayúdenme. ¡Ayúdenme! ¡Fui atacado por un oso! El viento cambió de dirección y pude escuchar perfectamente. Y todos mis temores por los osos cobraron vida. Oh, Dios, alguien está malherido. ¡Ayúdenme! Tenemos que ayudarlo. Quédate detrás de mí. Si algo se nos acerca, dispara este rifle, ¿entendido? ¿Estarás bien? De acuerdo. Bruce y Bryce comenzaron a caminar hacia la voz en la oscuridad. Pero Bruce tenía dudas. Temía estar guiando a su hijo hacia el potencial ataque de un oso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mientras me acercaba, gritaba con todas mis fuerzas porque estaba asustado. Caminaba preguntando, ¿dónde estás? ¿Quién eres? Estaba muy nervioso porque sabía que había un oso cerca y este hombre decía que había sido atacado. Ayúdenme, por favor. Iluminé con la linterna y vi que había algo. Vi algo como un brillo rojo. Los ojos de los osos se ven rojos cuando los iluminas con una linterna. Le dije a Bryce, el oso está encima de él. Vamos, ayudémoslo. Ayúdenme. Oh, Dios. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. Bram Schaefer había sufrido el ataque salvaje de un oso. Estaba entrando en shock cuando los cazadores Bruce y Bryce Paiseki lo encontraron por casualidad. Se aproximaron a él con precaución porque temían que el oso aún estuviera cerca. Mi nivel de adrenalina estaba al máximo. Tenía mi rifle cargado y me acercaba hacia donde este joven estaba parado. Ayúdenme, por favor. Temblaba como una hoja y se veía vapor a su alrededor. ¡No te muevas! ¡Quédate donde estás! ¡Voy hacia allá! Ayúdenme, por favor. ¿Dónde está el oso? Está muerto. La cabeza me daba vueltas. No sé qué hacer con gente herida. Pude ver que palidecía su rostro. Pero la verdad, nunca actuó con pánico ni demostró miedo conmigo. Aunque su aspecto era horroroso, en mi mente me repetía, asegúrale que estará bien. ¿Cómo te llamas, hijo? Bram. Bien, Bram. Te sacaremos de esta montaña, ¿de acuerdo? Te llevaremos al campamento, ¿está bien? Ah, Dios. Me repetía a mí mismo, Bruce, no entres en pánico. Tienes que ayudar a este chico. No hay nadie que lo haga. Nadie puede ayudarlo excepto tú. Bien, aquí.
Mi intención era llevarlo a un lugar seguro. Sujeta esto, ¿bien? ¿Estás listo? De acuerdo, aquí vamos. Bryce tenía solo 19 años. ¿Lo tienes, papá? Yo estaba en buena forma. Era pintor, subía y bajaba escaleras todo el tiempo cargando cosas que requerían de mucha fuerza. Me dije, puedes hacerlo. Vamos, Bruce, puedes hacerlo. Pero no sabía que me resultaría tan difícil. A 1,5 kilómetros en el otro lado de la montaña, el padre de Bram continuaba buscando a su hijo. Con cada minuto que pasaba, su ansiedad aumentaba. Mi temor era que hubiera resbalado y se hubiera quebrado una pierna, un brazo o dislocado un hombro. Cualquier cosa podía haber pasado. La imaginación viaja muy rápido cuando uno tiene miedo. ¡Bram! ¿Dónde estás? Vamos, busquemos por aquí. Dennis nunca se daría por vencido, pero los demás sabían que las posibilidades de encontrar a Bram de noche y durante una furiosa tormenta eran casi nulas. Al otro lado de la montaña, Bruce estaba luchando para cargar a Bram. Sus fuerzas se estaban acabando. Me decía a mí mismo, Dios, esto no puede ser tan difícil. Era la peor cosa del mundo. Pensaba, ¿cómo continuaré? Pero me dije a mí mismo, pase lo que pase, Bruce, no te rindas. Tienes que llevar a este muchacho a un lugar seguro. Bruce sentía que los temblores de Bram estaban empeorando. Estaba en estado de shock y la temperatura de su cuerpo descendía. Sosténlo, sosténlo. Me quité el impermeable y lo envolví sobre su cuerpo para mantener el calor. ¿Bien? Pon los brazos aquí. Eso es. Eso es. Cada vez que nos detengamos, ¿sí? Te pondré de pie y colocaré mis brazos alrededor de tu cuerpo para evitar que pierdas calor, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Estás listo? Aquí vamos. Pero la implacable tormenta y el suelo resbaladizo jugaban en contra de Bruce. Apenas unos minutos después, debía colocar a Bram en el suelo otra vez. Había caminado 45 metros y estaba sin aliento otra vez. Me repetí a mí mismo, no puedes darte por vencido, Bruce, no puedes rendirte ahora. Estaba exhausto, que estaba cansado. Respiraba con dificultad y sudaba mucho. Sabía que estaba en problemas. Bruce sabía que debía sacar a Bram de la montaña deprisa. Si fallaba, Bram moriría. ¡Auxilio! Bruce Paiseki lleva a Bram Schaefer fuera de la montaña después de que un oso lo atacara brutalmente. En shock y demasiado cerca de la muerte, Bram necesitaba atención médica urgente. Pero Bruce estaba demasiado exhausto como para cargarlo por mucho tiempo más. Dije, Dios, necesito un poco de ayuda. Luego disparé los últimos 3 tiros de mi pistola con la esperanza de encontrar ayuda. Escuché un disparo y me dije, qué tonto. ¿Quién cazaría con esta tormenta? Por casualidad, Andy Wolf también estaba cazando en Horseshoe Mountain. Cuando escuché el segundo disparo, comencé a preocuparme. Cuando escuché el tercer disparo, supe que algo andaba mal. Tal vez alguien se había perdido. Pensé que quizás debíamos ir a buscarlo y ayudarlo a salir de la montaña.
Andy sabía que había otros acampando cerca. Ellos podían ayudarlo a formar un grupo de búsqueda. Sabía que no debía subir a la montaña, en la tormenta y solo. Acompañado por otros cazadores, Andy Wolf se encaminó en dirección a los 3 disparos. Íbamos hacia la gigantesca montaña en medio de la noche, con un viento estruendoso. Incluso teníamos que gritar para comunicarnos. Sin saber que alguien había escuchado su señal de auxilio, Bruce trataba desesperadamente de que Bram no perdiera la conciencia. Bram. Bram. Bram, despierta. Quédate conmigo. Bram. Bram iba y venía. Estaba bien y al segundo no lo estaba. Estaba coherente y al segundo no. Le decía, no te atrevas a rendirte, no te atrevas a rendirte. ¡Papá! De ¡Allí, repente Bryce mira! comenzó a gritar, ¡papá, papá! ¡Papá! Bram. Bram. Bram, lo lograrás. ¿Estarás bien? ¿Alguien viene hacia aquí? ¡Hey! ¡Por aquí! Comenzamos a escuchar gritos. Gritos de auxilio. Nunca olvidaré lo que vi. Fue algo surrealista. Pensé, santo cielo. Esto es serio. Está muy mal herido. No sé si sobrevivirá. Está bien, Necesito ayuda. soy médico. ¿El médico? Fue un extraordinario golpe de suerte. Andy Wolf era médico especialmente entrenado para atender shocks y traumas. No le llevó mucho tiempo ver cuán serio era el estado de Bram. Estaba en shock. Él podría morir. Bram, vamos, tienes que estar despierto. El doctor revisará tu pierna. Será solo un segundo. Luego te llevaremos a casa. No te duermas, vamos. Cuando examiné el área del muslo, metí la mano en la herida y se me paralizó el corazón. Pude sentir la arteria femoral como si fuera una manguera de jardín. En ese mismo momento pensé, este muchacho perderá la pierna o la vida. Y seríamos afortunados si lográramos salvarlo. ¿Estás conmigo? Háblame, Bram. Estarás bien, hijo, estarás bien. Andy estaba revisando mi pierna. Luego levantó la mirada y me dijo, estarás bien. Yo le dije, eso dicen en las películas antes de que el sujeto muera. Vamos. Bram, vamos, despierta. Vamos, pronto estarás en casa. Si no lo perdíamos por la pérdida de sangre, podíamos perderlo por el estado de shock. Vamos, ayúdame. Si la arteria seguía así y no podía detenerla, lo perderíamos por una ruptura de la arteria. Teníamos que sacarlo de la montaña para salvarlo. El campamento estaba a solo 1,5 kilómetros de donde Bram había sido atacado por el oso, pero les llevó cerca de 4 horas llegar hasta allí. ¡Muchachos, busquen ayuda! 2 miembros del grupo de rescate fueron inmediatamente a la Guardia Forestal para solicitar ayuda por aire. La estación más cercana estaba a menos de 8 kilómetros de distancia, pero aunque llegaran allí, un helicóptero no podría aterrizar en medio de la tormenta. Bram estaba lejos de estar a salvo. Me sentía aliviado por haberlo llevado hasta allí. Me sentía conmovido porque sabía que le habíamos salvado la vida. Nos habíamos ocupado de él. Sí, necesitaré agua. Había perdido casi toda la adrenalina y había comenzado a sentir más. Y a pensar que era muy probable que muriera. Bram sentía un dolor tremendo. Se le veía en la cara. Pero Bram es un vaquero y no se quejaría, aún con los 2 brazos destrozados. Tuve que administrarle mucho antibiótico para tratar de detener las infecciones. El doctor sabía que si Bram sobrevivía a esa noche, sus heridas podrían provocarle una gangrena. Esto significaba que podría perder su pierna, y si no se lo trataba de inmediato, la vida. ¿Tienen ropa seca? Sí. Bien.
Una vez que estuvo estabilizado, pensé que podía tomarme un momento para mí. Pedí por el bienestar de Bram. Pedí por su padre, que estaba sin él. Seguramente estaría volviéndose loco. Sé que me volvería loco si me pasara a mí. Arriba en la montaña, Dennis Schaefer se enfrentaba a sus miedos más profundos. Comencé a pensar, Dios quizás tenga que volver a casa sin él. Y ese sentimiento por dentro, debo decirlo, era una sensación de vacío total. La búsqueda en la oscuridad por las escarpadas laderas y bajo la incesante tormenta se había vuelto muy peligrosa. El amigo de Dennis creía que era más seguro esperar hasta la mañana. Dennis, no podemos seguir. No me importa el peligro. No voy a regresar. Es mi hijo el que está allí. Dennis, por favor. Lo siento. Estaba decidido a seguir con la búsqueda, pero las montañas no perdonan cuando uno se equivoca. Y terminan matándote. Por lo tanto, tuve que aceptar la decisión de los demás y regresar al campamento. Andy había logrado mantener con vida a Bram hasta ese momento. Pero luego, el doctor descubrió un nuevo peligro que amenazaba con matarlo: gangrena gaseosa. La gangrena gaseosa es un veneno mortal producido por bacterias atrapadas en el tejido infectado. Rápidamente destruye la carne, las células y los vasos sanguíneos. La gangrena gaseosa puede avanzar 15 centímetros por hora. Si la arteria femoral de Bram era atacada por la bacteria, se reventaría. Bram estaba en serios problemas en ese momento. Probablemente estaría muerto en la mañana. ¿Cómo te sientes, Bram? ¡Ayúdenme! Luego del feroz ataque de un oso en las montañas de Montana, la vida de Bram Schaefer pendía de un hilo. La mortal gangrena gaseosa había aparecido en su pierna mal herida. Estaba allí pensando que podría perder la pierna. Y la idea de que moriría aún seguía presente. Sabía que estaba muy mal. El doctor Andy Wolf le había suministrado a Bram antibióticos y analgésicos, pero sin la medicación específica, Bram podría morir en cuestión de horas. La gangrena gaseosa se propagaba rápidamente hacia su arteria femoral. Si la atacaba, esta estallaría. Era algo muy grave. Era algo tan grave como el ataque del oso. A 3 kilómetros de distancia, el padre de Bram no tenía idea de lo que le había sucedido a su hijo. Pasó una noche agonizante esperando que la tormenta cesara. No me dejaban salir del campamento y esa fue probablemente la mayor tortura que he padecido, estar en el campamento sin hacer nada. Cualquier padre puede enloquecer al saber que uno de sus hijos está perdido y que las condiciones son totalmente adversas, implacables. Estuve despierto toda la noche, esperando, llorando. Sentía que el corazón me iba a explotar debido a la impotencia de no poder hacer nada y de no saber nada. Solo podía sentarme a llorar. Andy y Bruce también pasaron una noche horrenda esperando que Bram sobreviviera hasta el amanecer. ¿Bram? Bruce hacía lo imposible para que Bram no se quedara dormido. Despierta. ¿Cómo estás? Andy dijo que debíamos mantenerlo activo. Debía estar despierto para evitar que cayera en un coma o algo así. Habla conmigo, Bram. Vamos, ¿cómo te sientes? No sabía cuánto tiempo Bram podría sobrevivir, pero sabía que con la atención que estaba recibiendo no sobreviviría mucho. Andy sabía que el rápido avance de la gangrena mataría a Bram si no lo llevaban deprisa a un hospital.
No te duermas, hijo. Sentía mucha impotencia. Todo el tiempo había estado deseando que llegara el amanecer para escuchar el sonido del helicóptero. Estuvimos despiertos toda la noche. Nos turnamos para curar sus heridas y cambiar sus vendajes. Esperábamos que llegara la ayuda. Pero la ayuda aún estaba lejos. Y el tiempo se acababa para Bram. Bruce y Andy no sabían cuánto tiempo más podría sobrevivir. No te duermas, Bram. Apenas amaneció, escuché el ruido del rotor del helicóptero. ¿Escuchaste eso, Bram? ¿Escuchaste eso? Me emocioné mucho cuando escuché que llegaba el helicóptero. Nunca en mi vida estuve tan feliz de escuchar un helicóptero. La ayuda llegó. Sentí un gran alivio. Estaba feliz porque pensaba, ahora estará bien. ¿Vamos? 1, 2, 3. Muy bien, Bram. Así. Cuidado con la cabeza. Sí. Mientras Bram iba camino al hospital, Bruce envió a uno de sus compañeros a buscar al padre de Bram. ¡Bram! Dennis continuaba buscando a su hijo. ¡Bram! Una señal desde su campamento le hizo saber que Bram estaba con vida. Sentí júbilo. No paraba de llorar. Y comenzamos a correr montaña abajo. Estábamos felices, estaba vivo. Les llevó 18 días a los doctores del Hospital Billings salvar la vida de Bram. Milagrosamente, también salvaron su pierna. Me sentí muy feliz de ver mi pierna cuando desperté. Estoy muy agradecido a los ángeles de la montaña, a Bruce y a su hijo y al Dr. Wolf. Estas personas realmente nos hicieron un favor enorme al cuidar de nuestro hijo. No soy un héroe, hice lo que debía hacer. Solo sé que hice lo correcto. Hasta el día de hoy me preocupo mucho por él, más de lo que él cree. Cuando salí del hospital me dijeron que probablemente no podría volver a montar a caballo. Montar caballos es una parte importante de mi vida. Creo que en menos de 2 meses volví a montarlos. Soy capaz de hacer todo lo que quiero hacer. A pesar de esta terrible experiencia, Bram no sufrió daños permanentes. Hoy él también es padre y espera que su hijo tenga edad suficiente como para llevarlo de cacería a la montaña. Doblado al español en Civisa Media.